Muy buenas tardes, queridos estudiantes de ciclo 4.1 y 4.2. Reciban un saludo muy especial de mi parte. Soy la docente Luz Estela Uribe de Lengua Castellana. Voy a retomar el trabajo que iniciamos la semana pasada y quedamos en una actividad que debían hacer individualmente, y esta consistía en escribir el lugar de nacimiento, una breve reseña histórica de sus padres, de sus abuelos, y también en cierta manera escribir de qué manera influyeron ellos en ustedes. Bueno, ustedes muchos se preguntarán qué tiene que ver la lectura o qué tiene que ver Gabriel García Márquez con mi vida, y tiene mucho que ver, porque resulta que a veces pensamos que las personas que han logrado grandes cosas en la vida son muy lejanas a nosotros, que lo que han logrado ha sido porque las situaciones han sido fáciles, de pronto porque no tuvieron que vivir las circunstancias que nosotros vivimos en algún momento, y nada más alejado de la realidad que este pensamiento. Entonces, en la niñez de Gabriel García Márquez podemos identificar elementos comunes a nuestras historias de vida. Esto nos permite entender que la vida de nadie es perfecta, que quienes han podido llegar lejos lo han hecho porque han tomado su historia como una plataforma para alcanzar sus metas y sus sueños. La niñez de Gabo está relatada en sus memorias Vivir para contarlas. El escritor encontró en la lectura y en la escritura una forma para reconocer su historia y darle valor desde el presente, aceptarla como aquello que le permitió construir su ser, y transformarla en historias, cuentos, relatos para compartir con los otros. Mis queridos estudiantes, realmente es muy importante reconocer la historia, es decir, tomarla en nuestras manos. Si hay heridas, sanar esas heridas con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestro pasado. Es la única manera en que nosotros podemos avanzar. Muchas veces nos quedamos en un momento de la vida estancados porque tuvimos de pronto alguna infancia dura, difícil, con heridas, y nunca hemos querido mirar hacia atrás porque nos da miedo. Mirar hacia atrás es importante en la medida que esto nos va a permitir entender nuestro presente y vivir nuestro presente de mejor manera, ¿sí? No es para quedarnos en el pasado, no es para quedar resentidos, no es para quedar con quejas de por qué me tocó a mí, por qué viví esta vida, no tuve oportunidades, no. Es para darle gracias a Dios por todo lo que vivimos, y porque en cierta medida eso que vivimos nos permite ser lo que somos hoy. Entonces quería que retomáramos esta parte de la historia de Gabriel García Márquez, porque es un escritor cercano a nosotros, no solamente porque es colombiano, sino también porque tuvo que vivir muchas situaciones que no fueron fáciles. Bueno, entonces vamos a continuar con el trabajo de Gabriel García Márquez y nos vamos a acercar a uno de los escritos que él realizó, de los muchos, porque, bueno, en Gabriel García Márquez podemos reconocer, identificar muchos textos que son de literatura universal, por ejemplo, como Cien años de soledad, que fue pues la obra con la cual se dio a conocer al mundo entero. Es una obra icónica, y así como esta hay muchas otras, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, bueno, muchas más historias, pero de todas estas historias, de todos estos escritos, he querido retomar 12 cuentos peregrinos porque, como dice, son 12 cuentos, y entonces de allí vamos a tomar uno que nos va a permitir acercarnos al tipo de escritura de Gabriel García Márquez. Entonces, 12 cuentos peregrinos. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Entonces vamos a encontrar que fueron el resultado de un proceso de escritura de 18 años, tiempo en el cual sufrieron un vaivén creativo, yendo de la mente del creador a las páginas de cuadernos y notas, al cesto de la basura. Cuando uno empieza a leer 12 cuentos peregrinos, Gabriel García Márquez relata que el proceso para dar a luz estos 12 cuentos peregrinos fue muy difícil.
Él se sentaba a escribir y no le gustaba lo que escribía, no se sentía identificado con eso, entonces botaba las hojas de lo que escribía. Y fueron muchos años así. Incluso en algún segmento de estos 18 años se olvidó por completo de estos escritos, que fueron muchos, al inicio fueron más de 100 cuentos, que él fue como escogiendo de acuerdo pues a lo que más le llenaba su corazón, con lo cual más se identificaba, hasta quedar 12. Pero no fue fácil. No fue que se sentó una noche y ya le salieron los 12 cuentos y listo. No, el proceso de escritura no es así. El proceso de escritura es exigente, es de perseverancia, es de entrega. Y en estos 12 cuentos peregrinos, que duraron 18 años, podemos darnos cuenta que escribir es una terapia, pero también es una terapia que requiere y exige de nuestra parte. Se lograron concluir en el año 1992. Bueno, ¿cuál es el tema central de estos 12 cuentos peregrinos? Son historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario. Y esto es el realismo mágico. Bueno, es muy importante conocer que uno de los máximos exponentes de este género literario, que es el realismo mágico, es Gabriel García Márquez. ¿Qué es el realismo mágico? Son historias que van de lo cotidiano a lo extraordinario, es decir, donde encontramos elementos que son extraordinarios, especiales, paranormales, etcétera, y que se incluyen en un texto como si fueran algo normal, ¿sí? Entonces, acá vamos a recordar en parte de su historia con su abuela, Tranquilina, que ella era muy supersticiosa, era de creer en ritos, en augurios, en fantasmas, y esto tuvo mucha repercusión en la manera como escribió Gabriel García Márquez. Y pues esto es lo que recibe el nombre de realismo mágico, integrar en la escritura elementos supersticiosos, paranormales, y hacerlos como si fueran algo muy normal. Entonces, acá encontramos que es un movimiento literario y pictórico de mediados del siglo XX y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Por ejemplo, en un libro de Gabo, la sangre puede atravesar diversas calles arriba y abajo, así como bajar y subir escaleras. Además, tal y como el propio escritor lo afirmó en una entrevista, el surrealismo proviene de América Latina. El escritor estaba influenciado por las historias que contaba su abuela. Recordemos esto, ella contaba cosas que sonaban sobrenaturales y fantásticas, pero con total naturalidad. Lo más importante era la expresión que tenía en su rostro. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros hemos crecido en contextos en donde se nos cuentan historias de manera oral que nos hacen creer en cosas del más allá. Cuentos de miedo, fantasmas, apariciones, tenemos muchos augurios, como muchas creencias que han determinado en cierta manera muchas de las actuaciones que tenemos en algún momento. Entonces, la actividad que sigue, la actividad que vamos a realizar para esta semana que viene es identificar en tu entorno familiar, social o cultural historias o cuentos que hayan sido transmitidos oralmente, en los cuales usted identifique elementos extraordinarios, experiencias fantasmales, creencias, premoniciones, augurios, signos. Como les decía, todos creo que hemos crecido en esos ambientes donde se nos cuentan cosas de este tipo. Vamos a identificar alguna de esas historias y vamos a escribir estos relatos con nuestras palabras, y en caso de ser muchas historias las que nos han contado, pues vamos a retomar 2, y en caso de no haber escuchado ninguna, porque de pronto alguien dice, no, nunca he escuchado nada, entonces vamos a narrar si de pronto en nuestra experiencia personal hemos vivido, experimentado algo extraordinario en la vida cotidiana.
Entonces, esta es la actividad número 2. Les invito, mis queridos estudiantes, a que no se desmotiven, a que sean muy responsables con el trabajo. Como les digo, hay que tomar la historia en nuestras manos, hay que en ningún momento sentirnos víctimas de nada. Nosotros somos los protagonistas, los dueños de nuestra historia, y en esa medida la responsabilidad y el deseo de salir adelante está en sus manos. Entonces, les invito para que seamos muy responsables con la entrega de esta actividad número 2, y cualquier inquietud, cualquier duda, como ustedes saben, siempre van a contar conmigo, con mi apoyo, escribiéndome al interno. Cualquier mensaje de inquietudes, de preguntas, yo estaré muy atenta a responderles. Entonces, que pasen una feliz tarde, muchas bendiciones para ustedes, para sus familias. Los quiero, los extraño. Dios les bendiga.